Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 38, El amanecer de un final, parte 2. Mientras tanto, con los chicos, todos estarían en los barcos mientras iban en el mar, a lo que Magad diría, bien, ya vamos en camino hacia esa isla, ahora, ¿cuál es el plan? A lo que Kate diría, una vez que lleguemos ahí, dejaré a Jet Jaguar en el barco. Ya que si lo uso llamaremos mucho la atención, y no sabemos qué encontraremos ahí, además solo usaremos como último recurso a los titanes, si es que la situación es muy peligrosa, a lo que un hombre llegaría, y después diría, disculpe, Sensei, esto acaba de llegar, fue un comunicado que realizaron a todas las naciones, a lo que la señora Chizuru lo tomaría, y en eso comenzaría a leerlo, a lo que Mikasa y Kate dirían, ¿qué sucede señora Chizuru? En eso ella diría, parece que tenía razón señor Kate, fuerzas rusas prepararon una fuerza ataque delta, con la intención de frenar a los titanes colosales, pero esto resultó en un fracaso, ya que los titanes colosales la lograron atravesar, pero por lo visto la guerra entre titanes ya dio inicio. Kaijus, clase 1, 2, 3, 4 se vieron llegando a las aguas del norte y este del continente, además, también se logró avistar al Kaiju, clase Titán Andirus, Shin Godzilla, Kraken. Todos estos Kaijus comenzaron a detener a muchos de los miles de titanes colosales que salieron de Paradise, pero aún así, muchos titanes colosales ya están adentrándose y arrasando las ciudades de Marley. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, y después Magad diría, ¿y dónde está Jaeger? A lo que la señora Chizuru diría, no se ha logrado localizar al titán fundador, entre todo el caos que hay en las aguas, es difícil que los dirigibles logren acercarse. A lo que Kate diría, rayos, ese maldito a pesar de ser muy grande, está avanzando muy rápido, pero después Magad miraría a Yelena, y en eso la golpearía, y después comenzaría a interrogarla, donde todos se sorprenderían, a lo que Magad diría, rayos, escúchame maldita estúpida, dime a dónde va Jaeger, dudo que esté planeando un ataque sin coordinación, así él pisaría su brazo, donde comenzaría a rompérselo para la sorpresa de todos, donde Hanji diría, General Magad. Así ella y Kate tocarían sus hombros, pero después una voz diría, no siempre un interrogatorio resulta efectivo, a lo que todos se girarían, y después Armin y los chicos dirían, Comandante Shadish, a lo que Hanji diría, ¿qué está haciendo aquí? En eso Annie diría, usted fue quien destruyó el tren, donde iban los aliados de los Jaegeristas, no es así, a lo que todos se sorprenderían, y después él diría, así es, y me da gusto que eso les haya sido de mucha ayuda. A lo que todos se sorprenderían, pero después Hanji diría, ¿qué está haciendo aquí? A lo que él diría, escuche que ustedes estaban planeando detener a Eren, y contrario a lo que cree la gente sobre los veteranos, algunos tenemos sentido común, y sé que lo que está haciendo está mal, a pesar de que el mundo se lo merece, no es lo más correcto, así que no pienso quedarme en la isla sin hacer nada, debo también hacer algo, así todos se sorprenderían, y después diría, así que les pido que por favor, me permitan luchar a su lado, y después haría una reverencia, pero después Kate diría, si logra seguir el plan, puede venir, de todas formas, mientras más ayuda tengamos, será mejor, así todos lo mirarían, y después se sorprendería, a lo que él diría, muchas gracias comandante Kate, así todos saldrían, en eso Magad estaría en la cubierta del barco, mientras observaba el mar, pero después Shadish llegaría, y luego Magad diría, la cubierta es grande. No puedes estar en otro lado, a lo que Shadish diría, tú eres Teo Magad, no es así, a lo que Magad lo miraría de reojo, y después diría, y que con eso, a lo que Shadish diría, creo que tú y yo tenemos más en común de lo que ve a simple vista, a lo que Magad diría, no me parezco a ti, pero después Shadish diría, ambos instruíamos a unos simples niños para matar, les inculcamos dejar de lado su infancia, para convertirse en armas, ante esto Magad se sorprendería un poco.
pero después suspiraría, y en eso diría, así fueron las cosas desde mi infancia, desde que yo recuerdo, nunca me hablaron acerca de otra cosa que no fuera matar eldianos, siempre fueron vistos como los demonios que aterrorizaron al mundo, y sin saberlo, un día tendría que unirme a ellos para salvar mi hogar, a lo que Shadish diría, te entiendo, yo inculqué en mis estudiantes asesinar a los titanes a toda costa, incluso yo les enseñé a cómo matar a otros humanos. Pero una vez que los vi crecer, me dio gusto saber que ellos supieron exactamente cómo distinguir entre quienes son buenos y quienes son malos, ya que no siempre los justos son buenos del todo, y los incorrectos son malos del todo, a lo que Magad después pondría una sonrisa, y en eso diría, es una brillante filosofía esa, a lo que Shadish diría, y podemos comprobar que es correcta, así Magad diría, ya lo creo, pero después pondría una cara seria, y en eso diría, pero cambiando de tema, y jamás creí que volvería a escuchar algo sobre la isla Calavera, a lo que Shadish diría, hablas de ella como si ya la hubieras visto, a lo que Magad diría, no la he visto, pero no es la primera vez que escucho de ella, así él se sorprendería, y después Magad diría, hace 70 años, cuando mi padre era un joven marino, subió a un barco con una tripulación, que fue hacia una expedición a una isla jamás explorada, en ese barco también iba un hombre llamado Jack Finger. A lo que Shadish se sorprendería, y después diría, Finger, a lo que Magad diría, así es, el abuelo de Pick, ambos iban a bordo del mismo barco, fueron a una isla más que nada porque un sujeto llamado Carl Denham quería filmar una película con intereses económicos de por medio, así fue como lograron dar con ella, al principio se vio como cualquier otra isla, pero una vez que entraron en ella, y vivieron en carne propia lo que había, cuando salieron, no volvieron a ser los mismos. A lo que Shadish diría, que había en esa isla, a lo que Magad diría, y jamás pude comprobar si fue cierto, pero por lo que me dijo mi padre, una muralla enorme que se lograba divisar desde el mar, montañas exuberantes, animales gigantes, insectos monstruosos, y por si fuera poco me dijo que habían una gran variedad de vida que se creía extinta, a lo que Shadish se sorprendería, y después diría, extinta, a lo que Magad diría, desde dinosaurios a reptiles gigantes. Así él se sorprendería, y después Magad diría, además también hubo una expedición de otra nación, donde un grupo de científicos y soldados fueron a una isla no explorada, y de toda la unidad que fue, solo regresaron un pequeño grupo, pero todo indica que también fueron a esa misma isla, ahora que lo pienso, eso sonaría a una locura, pero desde que los Kaiyus aparecieron, y hemos logrado saber que además de la Tierra, existen Kaiyus alienígenas. ¿Crees que algo de eso podría sonar a una locura? Así Shadish se sorprendería, pero después un hombre diría, Comandante Shadish, General Magad vengan, así ellos serían sacados de su conversación, y después dirían, así todos entrarían, y después Hanji diría, ¿qué sucede? A lo que uno de los hombres señalaría su radar, y ellos verían que estaban señalando una señal, pero enfrente habría una gran cantidad de nubes que bloqueaban la vista, a lo que Magad diría, debe ser ahí. A lo que Connie diría, pero esa señal, está en medio del océano, ¿no creen que podría haber un kaiju en agua abierta? A lo que Kate diría, solo hay una manera de saberlo, así todos se sorprenderían, y después la señora Hizuru asentiría su cabeza, de esta manera todos los barcos entrarían a la niebla, y comenzarían a cruzar, donde estarían experimentando fuertes tormentas, donde todo se movería bruscamente, pero lograrían atravesarlo, así todos estarían entrando en las costas de la isla Calavera, donde todos al ver la isla se sorprenderían, y después la señora Hizuru diría, así que esta es la isla Calavera, pero después Reiner diría, no puede ser, más muros, así él señalaría una gran muralla que se encontraba en el interior de la isla, y que se lograba ver desde esa distancia, así todos se sorprenderían, a lo que Kate diría, bien, no tenemos tiempo que perder, todos, escuchen, este será el plan, señora Hizuru, ustedes busquen una playa donde puedan trabajar en el avión.
nosotros iremos en busca del material del que me había hablado, una vez que lo tengamos, vendremos de inmediato, a lo que la señora Chizuru diría, es un buen plan, tenga, a lo que ella le daría un radio, y después diría, una vez que tengan el material, comuníquense con nosotros, a lo que Kate diría, enterado, así que Kate, Mikasa, Armin, Jin, Annie, Connie, Hanji, Oni, Yelena, Shadish, Magat, Reiner, y Pik bajarían en uno de los botes del barco, mientras que Gaby, Falco y Levi se quedarían en el barco. Así ellos llegarían a la costa, donde después anclarían su bote, en eso Kate diría, Magat, de acuerdo a lo que me habías mencionado, tú ya tienes un conocimiento sobre este lugar, ¿no es así? A lo que Magat diría, así es, pero solo con los informes que me dio mi padre, yo no había estado en esta isla, a lo que Kate diría, ¿crees que serás capaz de guiarnos hasta donde puede estar ese material? A lo que Magat estaría pensativo, y después diría, sí, pero no aseguro que lo encontremos. A lo que Kate diría, tenemos que, si quieres salvar Marley, debemos encontrarlo, a lo que Magat se sorprendería, pero asentiría su cabeza, a lo que después Kate diría, esto es como una expedición militar en la selva, así que todos deben de quedarse juntos, entendido, así que no se separen, a lo que todos asentirían sus cabezas, así comenzarían a adentrarse en la selva de la isla Calavera, donde algunos estarían nerviosos, ya que estarían escuchando muchos ruidos de animales que estaban en constante movimiento. Por lo que Oni estaría temblando, y después diría, ¿qué clase de animales hay aquí? De acuerdo a lo que dijo la señora Chizuru, barcos se han perdido por siquiera acercarse un poco, pero nosotros no solo encallamos, también estamos caminando por estas junglas, a lo que Reiner diría, si no querías venir, te hubieras quedado en los barcos, a lo que Oni diría, creo que hubiera ayudado a los ingenieros a terminar de darle mantenimiento al barco volador. Pero en eso, todos escucharían unos fuertes crujidos, al mismo tiempo que escucharían como es que varios pájaros estaban volando, y después al ver el cielo los mirarían volar, a lo que Annie diría, algo está pasando, pero en eso escucharían el estruendo más de cerca, y después un enorme Arcinoriterium, un pariente lejano de los elefantes con cuerpo de hipopótamo con unos grandes cuernos arriba de su mandíbula saldría de los árboles, así todos se quedarían sorprendidos. Pero después Kate diría, todos muévanse, así todos comenzarían a correr, mientras el Arcinoriterium comenzaba a seguirlos, a lo que Connie diría, maldición, ¿qué es esa cosa? A lo que Jin diría, no lo sé, pero después Annie se daría cuenta de que no lograban perderlo, y después ella diría, Kate, no podremos seguir así, está a punto de alcanzarnos, a lo que él diría, ya lo sé, maldición, adelante Annie, así ella sentiría su cabeza, y después se transformaría en titán. Así el titán hembra aparecería, y después el Arcinoriterium se abalanzaría sobre ella, mientras que el titán hembra también lo haría, pero después ella lo tomaría por sus cuernos, pero para sorpresa de todos, el Arcinoriterium la comenzaría a empujar hacia atrás, donde Annie trataría de luchar contra corriente, pero el Arcinoriterium sería mucho más robusto y fuerte, así él comenzaría a tener la ventaja, pero después Annie lo soltaría, y él seguiría de largo, así se estrellaría contra un árbol. En eso Annie les diría a todos que corrieran, a lo que Keida sentiría su cabeza, y después él diría, todos deprisa, vámonos, Annie nos alcanzará después, así todos harían caso, en eso Annie comenzaría a golpear al Arcinoriterium para distraerlo, mientras tanto, los chicos lograrían llegar a lo que parecía ser un pequeño acantilado, a lo que todos comenzarían a cruzarlo mediante un tronco muy grande que estaba de extremo a extremo, donde Annie vería que sus amigos habrían logrado irse. Por lo que ella comenzaría a correr, mientras que el Arcinoriterium lograría zafarse del tronco, así él comenzaría a perseguir a Annie, donde después ellos también estarían llegando a donde estaba el tronco, a lo que Annie comenzaría a cruzarlo, donde el Arcinoriterium también lo haría, pero después el tronco debido al peso de ambos gigantes comenzaría a moverse, y después este comenzaría a destrozarse, donde Annie comenzaría a correr, pero después el tronco se rompería.
donde Kate diría, Annie, salta, así ella lo haría, y después lograría brincar, y sostenerse de la orilla, mientras que el Arcinoriterium caería con todo, y el tronco hacia un río que estaba debajo de ellos, así Annie se lograría sostener, pero después comenzaría a subir, así todos se aliviarían, pero después al asomarse por la orilla, mirarían como el agua se movería con mucha fuerza, y después el Arcinoriterium saldría de ella, a lo que él después los miraría, y él estaría muy enojado. Pero después entraría al agua, y este comenzaría a nadar mientras se alejaba de ahí, así todos se calmarían, y después Jin diría, maldición, ¿dónde rayos estamos? Así ellos continuarían con su viaje, donde Annie saldría de su titán para ahorrar sus energías, donde después cruzarían más en el interior de la selva, y después llegarían a lo más alto de una pequeña cordillera, a lo que todos verían como habría un gran pantano, pero también lograrían divisar unas montañas con forma de cráneo. A lo que Magad diría, de acuerdo a los informes que leí de mi padre, encontraron una extraña cantidad de minerales no identificados cerca de la montaña, a lo que Kate diría, así que puede que se encuentren ahí, pero después Oni diría, no podemos rodear este pantano, a lo que Magad diría, sí, pero nos tomaría un día, a lo que Kate diría, y no tenemos un día para perderlo, así que será mejor que se preparen para ensuciarse, a lo que algunos no estarían muy convencidos. Pero aún así aceptarían, de esta manera todos comenzarían a bajar por la cordillera en dirección del pantano, para después introducirse en él, así todos estarían algo nerviosos ya que aún no superaban al Arcinoriterium que los atacó hace unos momentos, así seguirían cruzando el agua, pero debajo de ellos, una gran silueta de colores estaría nadando, donde Pig diría, maldición, creo que hubiera sido buena idea transformarme en el titán carguero antes de entrar. Esto me está dando un poco de miedo, a lo que Connie diría, eso dilo por ti, al menos tienes esa opción, nosotros ni siquiera podemos usar nuestro equipo de maniobras, porque no sabemos qué clase de animales viven aquí, y por el monstruo que nos atacó hace un rato, yo diría que todos son enormes, pero después él diría, rayos ¿qué fue eso? A lo que Piki todos lo mirarían, y después Kate diría, ¿qué sucede? A lo que Connie diría, algo me tocó la pierna, y después Magad diría, aquí hay muchas cosas, a lo que Kate diría, así es, así que muévanse, y no se retrasen, a lo que todos comenzarían a caminar, pero después Reiner se quedaría más atrás, y en eso desaparecería, a lo que Connie después se giraría, y en eso diría, Reiner, a lo que todos mirarían esto, pero después comenzarían a buscar a Reiner, donde no lo conseguirían, y Oni y algunos se comenzarían a poner nerviosos, pero después Reiner saldría del agua con mucha brutalidad, mientras era llevado a una gran velocidad. Pero después volvería a entrar al agua, así dejando a todos sorprendidos, pero después Reiner saldría del agua con mucha sangre, así dejando a todos sorprendidos, pero después una titanoboa saldría del agua, y lo tomaría con sus fauces, donde se lo llevaría, y todos se sorprenderían, pero después Reiner diría, maldita serpiente, y en eso se transformaría en el titán acorazado, donde después tomaría las fauces de la titanoboa, la cual se quedaría algo sorprendida por eso. Pero después usaría su cola para tomar su cuerpo, donde lo comenzaría a apretar, así dejando sorprendido a Reiner, quien diría, maldición, mi armadura se está rompiendo, pero después Annie se transformaría en el titán hembra, y trataría de ir a ayudarlo, pero después una serie de burbujas estaban comenzando a salir, y en eso un enorme pez con fauces muy grandes, y una coraza saldría del agua, y atacaría a Annie, pero ella haría una cristalización para protegerse. Pero para sorpresa de todos, el brazo de Annie, junto a su cristalización se romperían, donde Annie caería, y después el Nucleosteus comenzaría a rodear toda esa zona como si fuera un tiburón, a lo que Kate diría, maldición, ese pez es un verdadero peligro, a lo que Connie diría, ya lo habías visto, a lo que Kate diría, solamente en libros científicos, es un pez que tiene una coraza tan dura, que hasta incluso sus fauces eran capaces de romper otras corazas de otros peces. Se suponía que estaba extinto como el Arcinoriterium de hace un momento. Además esa serpiente también estaba extinta, así todos se sorprenderían, pero después ambos titanes estaba comenzando a tener problemas, ya que la titanoboa y el Nucleosteus estaban siendo un desafío, en eso la coraza del titán acorazado se rompería, y Reiner se sorprendería, pero después trataría de zafarse pero no lo conseguiría.
y después poco a poco la Titanoboa lo comenzaría a someter más, mientras que el Dunkleosteus también estaba siendo un problema para Annie, ya que era capaz de romper sus cristalizaciones. Así los chicos verían de qué manera los podrían ayudar, pero después de manera repentina, caerían unas flechas en el cuerpo de la Titanoboa.